actual y la gloria que nos espera no es similar, digamos, al fondo de ahorro, y a lo mejor aquí voy a tocar susceptibilidades, porque algunos tienen fondo de ahorro y otros no tenemos, pero bueno, el que tiene la bendición de tener un fondo de ahorro en su trabajo sabe que por cada peso que ahorra, su patrón pone un peso mínimo, de manera que al final del año el trabajador recibe el doble de lo que él ahorró. La enseñanza que Pablo expresa en este pasaje no es así. No es que la proporción sufrimiento actual contra bendición futura sea de 2 por 1, ni siquiera de 3 por 1. La promesa aquí, hermanos, es tan radical. La diferencia entre el sufrimiento que pudiésemos afrontar hoy y la gloria que nos espera es tan abismal que Pablo solo alcanza a decir: no hay punto de comparación. Con toda la elocuencia que tenía Pablo, con toda la preparación intelectual que tenía Pablo, a pesar de que cuando estaba escribiendo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pareciera que Pablo no encuentra palabras para describir esta diferencia. Todo lo que alcanza a decir, miren, versículo 18. Pablo solamente alcanza a decir: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que alcanza a decir Pablo. Se le acabaron las palabras al apóstol. Ahora, fíjese, Pablo no está diciendo: no exagere, no es para tanto. Es más su debilidad que lo que es el sufrimiento. No sean chillones, en otras palabras. No es para tanto, no es tanto el sufrimiento. El sufrimiento está en su imaginación. Por supuesto que eso no está diciendo Pablo. Pablo está aceptando que el dolor es real. El sufrimiento es intenso, hermanos, pero tan intenso como puede ser el sufrimiento que afrontemos en la actualidad, no es comparable con la bendición que nos espera. Cualquier comparación se queda tan corta que ni siquiera vale la pena hacerla. Porque no habría modo de establecer una proporción. No habría modo de establecer una diferencia que fuera tangible para nosotros. ¿Qué podemos decir? Nuestra bendición futura es 1.000.000 de veces más grande que nuestro sufrimiento. Nos perderíamos. Por eso Pablo dice: no hay punto de comparación, no vale la pena hacerlo. Fíjense, hermanos, si alguien sabía de dolor, si alguien sabía del sufrimiento, ese era el apóstol Pablo. Su Señor es descrito en la Biblia como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Así es descrito el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Señor de Pablo. Pero después de Él, después de Jesucristo, difícilmente podemos encontrar en toda la historia del cristianismo alguien que haya sufrido tanto como el apóstol Pablo. Difícilmente alguien más experimentó el dolor y el sufrimiento que Pablo experimentó. Desde el día en que se rindió a Jesucristo en el camino a Damasco, hasta el día en que su cabeza fue separada del resto de su cuerpo para ir a reunirse con su Señor. Nadie ha sufrido como sufrió el apóstol Pablo. Hay un resumen
que Él hace de su sufrimiento, y que quisiera leerlo. Y que quisiera que mientras lo escucha usted y yo, reflexionáramos cómo reaccionaríamos nosotros si a nosotros nos pasara solamente, no digo todo, solamente una de las cosas que Pablo enlista de lo que a él le pasó por servir a Jesucristo. 2 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 24. Escuche con atención, por favor. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso padeció Pablo. A mí me impresiona muchísimo cuando en el libro de los Hechos se narra que en Listra, después de que habían hecho mucho alboroto por un milagro que Pablo hizo y que lo confundieron con un Dios, cuando él dijo, no, lo que hago, lo hago en el poder de Jesucristo. Y se le volteó la gente y lo apedrearon. Y lo dieron por muerto. Lo dejaron de apedrear porque pensaron que estaba muerto. Imagínense todas las pedradas que le dieron, que lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Enseguida, dice la palabra, enseguida. Es decir, no pasó un mes, hermano. Él no pasó ni siquiera una semana convaleciente. Al otro día ya estaba predicando en otra ciudad. Esa era la fidelidad del apóstol Pablo. Recuerdo muy bien el día que me dieron de alta, cuando me operaron. Era jueves. Y yo tuve la ocurrencia de decirle a mi esposa, jóvenes, vamos al culto. Y el ejemplo que me puso mi esposa fue este: oye, mi hijo, si a Pablo lo dieron por muerto y al otro día se va a predicar, ¿tú cómo no vas a ir a la iglesia? Vámonos a la iglesia. De ese tamaño fue el sufrimiento que afrontó el apóstol Pablo. Y después de haber padecido todo eso, Pablo aún sostiene que todo ese sufrimiento no se compara con la gloria que nos espera. Muchas veces los cristianos hemos sido burlados, hemos sido ridiculizados por nuestra esperanza de felicidad eterna en el cielo. Se nos ha dicho que la religión es solo un invento de los poderosos hacia los desposeídos, hacia los pobres, a los desamparados. Los poderosos inventaron la religión para tener sujetos a los pobres, para que no se sublevaran y pusieran en riesgo sus fortunas. Esa fue la tesis de Carlos Marx. La religión es un invento de los poderosos. Pórtate bien, no le respondas a tu amo, obedécele, y ya tendrás tu recompensa en el cielo. La religión es solo un opio, un enervante para crear la ilusión de esperanza en donde no hay esperanza. Eso es lo que dice la gente. Yo le pregunto, ¿usted cree eso? Yo no. Yo creo que las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son inmutables, son inquebrantables. Y una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, Dios dice a su pueblo, es cierto, el dolor actual es real, el sufrimiento actual es intenso, es cierto, mi pueblo está viviendo en un mundo caído,
esto todavía no se acaba. Yo tengo un plan para este planeta. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Yo tengo un plan para mi pueblo y ese plan es glorioso. He establecido a mi Hijo en su trono. El Señor Jesucristo es ya, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el máximo soberano del universo. Y Dios ha llamado a un pueblo para congregarlo delante de Él, para ser su pueblo, para que junto con Él heredemos la eternidad. El Señor nos dice, cuando mi pueblo sea redimido, esa redención no solo va a abarcar la esfera humana, esa redención se extenderá hacia toda la creación. De la misma manera que allá en el Edén el hombre cayó y toda la creación se hundió con él, de la misma manera, cuando nuestra redención se consume, toda la creación será renovada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, nos dice la Biblia, en donde habrá tanta bendición que nuestra imaginación no alcanza a comprender. ¿Qué tan bendecidos estamos o seremos? Es inútil que nos imaginemos, hermanos, pero si pudiéramos imaginar la mayor bendición, es decir, ¿qué es lo que usted considera que sería la mayor bendición que usted pudiera alcanzar? Y si usted se imagina, bueno, esa imaginación suya se quedaría muy corta de lo que en realidad nos espera. La bendición que nos espera no la podemos comprender, pero hay algo que sí podemos comprender y que es importante que comprendamos. Hay algo que sí debemos estar seguros de que va a estar ausente en esa creación renovada. ¿Sabe qué va a estar ausente? El pecado, por consiguiente el dolor y el sufrimiento. En la nueva creación no habrá dolor, hermano. Y no es un sueño utópico, no es una ilusión, es una realidad. La Biblia dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es la garantía que tenemos. Sabemos que es real porque el mundo es de mi Dios, dice el himno. Toda la creación le pertenece a Él. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y así como Él tiene poder para sujetar el padecimiento a su creación, tiene el poder para redimirla cuando se cumple el tiempo de la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Esa es la promesa de este pasaje. Miren, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Vivimos en un mundo sujeto por Dios a sufrimiento por causa de nuestro pecado. Pero la promesa del Evangelio es que Jesucristo nos redimió a través de su vida y de su muerte. Su obra va más allá. La redención provista por Dios a través de su Hijo abarca a toda la creación. Por eso cuando nosotros lleguemos, hermanos, al final de los tiempos, a nuestro lugar eterno ahí en el reino de Jesucristo, ¿cuál va a ser la bienvenida que nos dé Dios? Dice la Biblia, venid benditos de mi Padre, heredad el reino